Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este espacio, a este rincón para pensar en voz alta. Les habla su anfitrión Bastián Arellano y hoy les presento un nuevo capítulo de Arellanos Podcast. A veces, cuando uno mira la historia, se encuentra con relatos que parecen casi mitológicos, ¿no? Historias de naciones que resurgen de sus cenizas, como el ave fénix, de una forma tan espectacular que la única palabra que parece calzar en esta situación es milagro. Pero ¿y si no fuera un milagro? ¿Y si la fórmula para salir de la ruina fuera algo mucho más terrenal, lógico y por sobre todo humano? En este episodio vamos a viajar al Japón de la posguerra, un país devastado moralmente y económicamente por el suelo, y vamos a desarmar pieza por pieza en esta situación súper particular el llamado milagro económico japonés, porque lo que ocurrió allí entre 1950 y 1973 no fue magia, no fue el plan genial de un burócrata iluminado japonés, fue, y esto es lo que me parece fascinante a mí, la consecuencia casi inevitable de aplicar las ideas correctas en el momento justo. Es la historia de cómo se puede pasar del colapso absoluto a la prosperidad cuando se le quitan las cadenas a la gente. Para entender la magnitud del cambio, primero hay que mirar el abismo. Imaginen el Japón de 1945, en ruinas. La guerra no solo había destruido ciudades, sino un tercio de toda la riqueza del país. La producción industrial era apenas un 27,6% de lo que había sido antes del conflicto. Y eso no es un simple dato, es el eco de fábricas silenciosas, de barcos hundidos y de hambre dentro de la población. Pero el peor enemigo no eran las bombas que ya habían caído sobre las ciudades, sino una idea. La idea del control estatal sobre la economía. El gobierno japonés, para financiar sus gastos gigantescos, por ejemplo, financiar el 50% del coste del hierro, hacía que los malos gobiernos hacía lo que todos los malos gobiernos hacen, simplemente imprimir billetes. Y esto desató una hiperinflación brutal. En 1943 los precios se multiplicaron por 5. ¿Se imaginan eso? El dinero que una familia tenía guardado, el fruto de su esfuerzo, se convertía en papel sin valor en cuestión de meses. ¿Qué incentivo para ahorrar había, para invertir, para siquiera levantarse a trabajar cuando el sistema mismo te estaba robando? Y por si fuera poco, la economía estaba capturada por unos pocos conglomerados familiares llamados los Saibatsu, que controlaban absolutamente, bueno, casi todo, impidiendo que cualquier persona pudiese competir o cualquier otra empresa se pudiera integrar al mercado a competir. Y el trío más grande, que era Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, perdón, era dueño de casi el 23% de todos los activos empresariales del país. Era un sistema diseñado para no funcionar, un callejón sin salida de parálisis e inflación. Entonces, cuando parecía que no había esperanza, el cambio vino de afuera. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque las reformas que encendieron la mecha del milagro económico japonés no nacieron de la élite japonesa, que probablemente jamás le habrían aceptado este tipo de reformas. Fueron impuestas por los aliados, por el Comando Supremo, y pensemos en dos reformas. Primero, la reforma agraria de 1946, donde se le obligó a terratenientes gigantes a vender sus tierras a los campesinos que las trabajaban. A vender. En ese instante, más de 1.700.000 hectáreas cambiaron de manos y millones de familias pasaron de ser siervos a ser propietarios. ¿Pueden dimensionar el cambio psicológico que esto significó para las familias japonesas en ese momento? O sea, por primera vez la tierra era de ellos y el fruto de su esfuerzo sería para ellos. Y como era de esperar, empezaron a invertir, a innovar y a producir como nunca antes. Y el segundo, la disolución de los mismos Seibatsu. Se desmantelaron los grandes monopolios, abriendo las puertas a que miles de nuevas empresas y emprendedores pudieran nacer y competir. Se reemplazó un sistema de privilegios por uno de competencia y junto a esto se impulsó una nueva constitución que limitaba mucho el poder del Estado, junto a una reforma a los impuestos que dejó de castigar el éxito que tenían, bajando la tasa máxima de la renta de un confiscatorio 85% a un 55%, que sí, un 55% sigue siendo alto, pero es un 30% menos, y esto simplemente fue devolverle oxígeno a la economía.
Con esas bases, con la propiedad privada garantizada y la competencia como regla, solo faltaba poner orden dentro de la casa, y vaya que lo hicieron. La llamada línea Dodge de 1949 fue una medicina amarga pero indispensable. Le prohibió al gobierno japonés financiar el gasto imprimiendo dinero, y como resultado, obviamente se acabó la fiesta de la inflación. El presupuesto pasó de un déficit enorme a tener superávit en apenas 2 años. Y luego, la decisión clave, fijar el tipo de cambio para este contexto específico, perdón. El tipo de cambio se fijó en 360 yenes por dólar. Y esto puede sonar técnico, pero su efecto fue súper profundo, porque obligó a las empresas japonesas, a todas, a ser brutalmente eficientes para poder competir con el mundo. Ya no podían esconderse detrás de un peso devaluado, tenían que ser las mejores o simplemente iban a desaparecer. Entonces aquí nos preguntamos, ¿y qué pasa con la gente? ¿Qué pasó con las personas japonesas, con los japoneses? Lo que la gente siempre hace cuando las reglas son claras y justas, pues. Se puso a trabajar, empezaron a ahorrar de forma masiva, con tasas que superaban el 15 y hasta el 20% de sus ingresos, porque ahora sí tenía sentido ahorrar, no había una inflación que se comía su dinero. Y todo ese ahorro, financiado por los propios japoneses, se convirtió en el combustible para la inversión, la innovación y un crecimiento que promedió casi el 10% anual durante décadas. Esto trajo consigo consecuencias importantes para los japoneses. Por ejemplo, el ingreso por persona se multiplicó por más de 5 entre los años 50 y los años 70. Y lo más notable, la desigualdad no aumentó, sino que disminuyó, porque esta no era la riqueza de unos pocos, sino que era la prosperidad de millones. Y cuando me refiero a esos pocos, me refiero a esos pocos beneficiados con la eficiencia del Estado. Cuando uno mira la historia completa, el veredicto es clarísimo. El llamado milagro japonés no fue un misterio, fue la consecuencia directa de reemplazar el control estatal casi total por una economía libre. La prueba del fracaso del Estado es tan contundente como la prueba del éxito de la libertad. Y esto a mí me lleva a la reflexión final, que quizás es la más importante y la más actual. La lección de Japón no es económica, es fundamentalmente política. El conocimiento para crear prosperidad existe hoy en día, está documentado y estudiado. Las ideas de disciplina fiscal, propiedad privada, competencia y apertura al mundo no son un secreto. El verdadero obstáculo casi siempre son los grupos de interés que se benefician, como dije anteriormente, del Estado, del desorden, de la inflación, de los privilegios, y que se oponen con toda su fuerza a que las reformas se lleven a cabo para que beneficien a la inmensa mayoría. Las barreras para el progreso, ayer en Japón y hoy en tantos lugares del mundo, rara vez es falta de recursos, es la falta de voluntad política para defender la libertad. Les agradezco enormemente por su tiempo y por esta compañía intelectual. Ha sido como siempre un verdadero gusto compartir estas ideas con ustedes. Si esta conversación les aportó algo de valor, la mejor forma de apoyar este proyecto es compartirlo con a quien también le pueda interesar. En la descripción voy a dejar el link para el análisis completo en mi página web www.arellanos.cl. Y para terminar, el final del día, la prosperidad no se decreta, simplemente se desata. Hasta el próximo capítulo.